Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos del mundo de la inteligencia artificial. Otra semana más, episodio número 10, con Álvaro y con Arnau, de Social Web y Grower. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, buenos días. Soy Víctor y nada, esta semana hemos estado preparando cosas chulas. Tenemos ahí episodios en la recámara de gente potente para semanas siguientes. Hemos hecho entrevistas de las que cuando hemos terminado esas entrevistas hemos dicho ¡buah! ¡Qué chulo! Tenemos que ponernos a hacer cosas. Entonces, bueno, las iremos publicando dentro de muy poco, pero tiene una pinta increíble. Entonces os recomiendo que cuando vayan saliendo les echéis un ojo. Pediros otra vez tema reviews, comentarios, seguirnos en los diversos canales de podcast, que nos ayuda un montón a conseguir más audiencia. Un dato curioso es que he visto que estamos como el 60 y pico en el canal de tecnología de iVoox, que me parece sorprendente porque tecnología hay muchísimo. Pero bueno, eso me imagino que llevado al SEO será como sexta página, por tanto tampoco, si lo hablamos así tampoco es tan relevante, ¿no? Pero bueno, cuando empezamos éramos el 1500 no sé cuántos y ahora somos el 60 y pico. Hay una progresión. Eso es como nada, pasar Arnau creo eso es como pasar del sandbox a aparecer por las páginas Exacto. en top 100. Nos están indexando. Estamos en Google Dance, estamos en algunas cosillas. Exacto. Arnau se ha preparado esta semana un dato curioso sobre el mundo de la inteligencia artificial y nos lo va a comentar. Es una curiosidad, sobre todo para los que no estamos en el día a día entrenando modelos, que es el concepto del sobreajuste, del overfitting. Lo interesante es que cuando tú empiezas a entrenar un modelo, puede pasar que el modelo aprenda no tanto, pero que aprenda tanto el dataset que termine como memorizándolo. Y al final realmente no pueda extrapolar la información, sino que la dejes exactamente a el marco de lo que se ha entrenado. Por ejemplo, imagínate que estás entrenando imágenes con perros y el dataset, no, el banco de imágenes que lo usas para entrenar, tiene mucho césped en el fondo o tiene, por ejemplo, siempre hay una puerta. Pues quizá él acaba entendiendo que un perro es alguien que es un elemento que lo entiende como un perro y la puerta que hay detrás. Con lo cual, cuando no hay puerta o cuando no hay césped, entiende que eso no es un perro. Entonces, es como muy curioso el hecho de que no solamente es entrenarlo, sino que luego también tienes que calibrar los sobreajustes porque, oye, realmente, si yo me monto todas estas imágenes de perros con césped, si le añado otra imagen de perro con césped, me va a detectar correctamente al perro. Pero indirectamente no ha entendido bien lo que era un perro. Entonces, bueno, yo es un concepto que personalmente, como yo no estoy en este mundo en el día a día, me parece curioso que puedas incluso pecar de exceso más que de quedarte atrás, que creo que es lo evidente. Yo me acuerdo cuando yo me iniciaba en estos mundos pensando en, bueno, sé programar cosillas, sabré también hacer modelos de inteligencia artificial. Cuando de repente te das cuenta de que entrenar un modelo de inteligencia artificial puro y duro es extremadamente complejo, por eso te quedas corto, te pasas, los datos no son buenos, no sé qué, no sé cuántos, y te tiras una barbaridad de tiempo haciendo los tests y todo eso. O sea, es muy complejo y la suerte que tenemos es que a día de hoy prácticamente ni siquiera hace falta porque tenemos herramientas como las que vamos a comentar en el podcast, todo lo derivado de OpenAI, todo el cloud y todo eso que nos facilita una barbaridad muchísimas cosas. Pues nada, vamos con las noticias. Álvaro, vamos con la tuya. Venga, vamos allá. Pues yo os traigo un anuncio que se hizo oficial hace muy poquito y es que la gente de Anthropic ha sacado Claude 2. Ya sabéis, el modelo comercial posiblemente que más está compitiendo con los modelos de OpenAI. Y la verdad es que lo he estado testando, luego lo contaré en la fricada, pero tiene cosas interesantes. Entre lo que comentan que han mejorado, las nuevas habilidades que tiene o las habilidades mejoradas que tiene, hace referencia a la parte de codificación, de generación de código, que dicen que es notablemente mejor. Luego contaré mi opinión. Tema de matemáticas y tema de razonamiento, ¿vale? O sea, toda la parte un poco más técnica, esa cuentan que hay una mejora importante. Hay una cosa interesante también y es que el precio lo han mantenido el mismo que Claude 3, 1.3, ¿vale? Y eso, pues oye, cuando te dan un modelo nuevo y encima no te disparan el precio, pues es bastante interesante. Está abierto ahora mismo en Estados Unidos y Reino Unido, aunque sí que es verdad que yo ayer entré sin una VPN y lo estoy usando. No sé si con el API, que no he llegado a probarlo todavía,
tiene algún tipo de bloqueo, pero entré desde España, lo estoy usando normal y no hubo ningún problema. Así que no sé si han quitado limitaciones y demás, o es por la cuenta que oficialmente la registramos desde otro lado. No, ahí no sabría deciros, pero vamos, entré sin VPN. Más cositas. Tema de tokens, que siempre con Cloud es una cosa interesante. Ya sabéis que estábamos en 100K, ahora tenemos 100K de entrada y 100K de salida. O sea, al final serían como 200K, ¿vale? Entonces, eso está bastante bien porque ahí las respuestas suelen estar bastante elaboradas, son largas, se le puede meter muchísima información de contexto, como ya pasaba antes, pero también de salida, con lo cual está genial. Y han metido una especie de acercamiento al Code Interpreter, ¿vale? Que es toda la parte de subida de archivos y se pueden subir diferentes tipos de archivos para analizarlos y procesarlos. O sea que cada vez ya estas herramientas de análisis de documentos y cosas así cada vez se van quedando un poco más atrás porque ya los grandes modelos están incorporando estas funcionalidades que son relativamente básicas y que funcionan bastante bien ya en el modelo final. Y luego otra de las cosas que a mí me surgía la duda era si la comunidad ya lo había empezado a testar frente a otros modelos. ¿Sabéis lo de Chatbot Arena, que ya lo hemos comentado en algún podcast anterior? A ver si aparecía Claude 2 en el ranking y cómo aparecía, y de momento nada, no ha habido actualizaciones, así que habrá que esperar un poquito. Me parece que han pasado 3-4 días desde que salió, o sea que, bueno, todavía estamos muy reciente. Pronto, sí. Pero yo creo que pegará una subida importante, ¿eh? La verdad es que, vamos, estará mano a mano con GPT-4 o muy cerquita, porque ya Claude estaba muy cerquita y este es notablemente mejor. Así que lo mismo tenemos alguna sorpresa aquí. Hugging Face tenía otro ranking de modelos, que ahí también tiene una comunidad muy grande, a lo mejor por ahí sí que lo tienen. ¿Qué miráis? Una cosa que cuando has dicho que primero que me ha venido a la cabeza, ayer por la tarde estuve dándole mucha caña a LangChain, que tenía unas cosas pendientes a desarrollar y tal, y estuve viendo que LangChain tiene en las llamadas que se hace al modelo, tiene la capacidad de meter una llamada intermedia para condensar el contenido de la llamada principal. Por ejemplo, a GPT-4 limitado por contexto le puedes mandar X cantidad de texto, entonces lo que haces primero es mandarlo a 3.5 con 16.000 tokens, te hace un resumen de ese prompt que tú estás mandando y entonces lo que devuelve 3.5 coges y se lo mandas a 4 directamente con ese resumen, ¿no? Y cuando vi esa funcionalidad, que se llama Condenser o algo así, pensé automáticamente en Cloud. O sea, la capacidad que tenemos, por ejemplo, de pasar un PDF entero, pedirle a Cloud que condense eso en algo que GPT-4 o otro modelo pueda luego hacer, está bastante guay. Y entonces, una de las cosas que molan de LangChain es precisamente eso, ¿no? La capacidad de conectar diferentes modelos. Y al final, casi por el día a día, porque GPT-4 es el mejor con mucha diferencia, al final solo acabamos tirando contra OpenAI y todo esto, ¿no? Pero si de verdad Cloud se empieza a poner las pilas y todo eso, podríamos empezar a tener varios modelos suficientemente potentes como para concatenarlos o combinarlos para conseguir cosas más guays. O sea que, bueno, me parece súper chulo que encima, lo que has dicho, Álvaro, que mantengan el coste de la API, que eso me parece súper relevante para que podamos seguir utilizándolo sin que nos cueste ahí una castaña. Sí, además la verdad es que conectar diferentes modelos, vamos, técnicamente no tiene ninguna complejidad. Yo lo tengo montado en algún script, que tengo una parte hecha con Claude y otra parte hecha con GPT-4, exactamente para eso, porque lo mismo necesitaba meter mucha información de contexto, primero la proceso, saco la información que necesito y luego necesito una respuesta de más calidad y se la paso a GPT-4. O sea que creo que es bastante interesante, y de hecho ya lo hemos hablado alguna vez, el hecho de, oye, quizá hay modelos que están más especializados en unas áreas, podemos aprovechar en una parte del cálculo un modelo determinado, luego en otro modelo, y así ir haciendo un proceso más optimizado. Estaba mirando lo que comentabas del ranking de modelos de Hugging Face y lo que veo es que son todos open source. No están... no sé si hay otro, pero puede ser, sí. Sí, yo tampoco, que está Falcon y lo estaba viendo. Lo que a mí me parece interesante, primero, el Cloud se puede probar, o sea, es curioso porque ya en POW.com ya se puede probar Cloud 2
que es ya está como por defecto, es decir, Cloud 2 de 100K. Hay una funcionalidad interesante dentro a la hora de probarlo en Pou, que es que ya también te da, que eso creo que es una funcionalidad que no lo he añadido, que es ya un suggest de seguimiento de preguntas, ¿no? Yo le he hecho una pregunta así en plan chungui y la respuesta, y me ha respondido, pero luego me ha hecho, pues, oye, yo a partir de aquí te recomendaría estas 4 o 5 preguntas. O sea, pienso que es una funcionalidad que es como el autoplay casi de Netflix para tener una conversación de mayor engagement, ¿no? Si yo te voy guiando también un poco la conversación, quedamos en si será bueno o malo para la sociedad eso. Pero bueno, en cualquier caso, para el uso, sí me parece interesante el poder incluir esa funcionalidad. Y yo, respecto a lo que decía Víctor, y me estaba acordando de Midjourney, de la versión esta del 5.2, lo que estaba no recuerdo ahora la funcionalidad, me está descargando, me está actualizando Discord y no lo puedo subir, o sea, no lo puedo ver, pero la funcionalidad esta de Midjourney de decir a qué le está dando peso cuando hace el prompt, porque yo pienso que quizás esto de los de 100K, sin quitarle mérito a la situación, pienso que es una cosa como un poco que con el tiempo quedar como muy obsoleta, porque al final realmente lo que creo que va a primar es, haces un prompt, ¿no? El primer prompt sirve, o sea, el primer modelo sirve para entender qué es importante entre ese prompt y el siguiente es ya ejecutarlo a los modelos que sean pesados. O sea, yo pienso que al final lo que estamos haciendo nosotros ahora es un poco churriminguero, ¿no? Digámoslo así, en el sentido de decir, mira, realmente nosotros le metemos todo y metemos la ventana de 100K, obviamente por la parte de meterle archivos grandes, pero en el tiempo lo que va a ser mucho más eficiente, pues como decía Víctor con LangChain, un agente primero que se ponga a buscar los pedazos de información útiles, que monte el prompt y lo refine, y luego el siguiente que lo lance. Y a eso no me refiero al prompt engineer, Víctor, que lo estuve probando, que lo estoy usando por privado, que se comentó en el anterior mensaje, y eso es un consumidor de tokens brutal. Pero yo pienso que hacia ahí es hacia donde vamos. Entonces, esa mezcla de un refinador de prompts que vaya al prompt del gran modelo, ya lo comentamos con el Frugal GPT, yo pienso que tiene todo el sentido del mundo. Pero vamos, que por el tiempo actual, Cloud 2 ya se puede probar en Pou sin necesidad de pagar nada. Eso creo que está bien. ¿Estaba limitado? Limited access, sí. Le estaba echando unos comentarios, lo decía Arnau. Y a mí me ponía, o sea, me sonaba de haber visto alguna captura, no tengo Pou, pero de alguna compartición por ahí que tenía algún tipo de limitación. Yo, por ejemplo, ¿sí? O sea, aunque aparece el mensaje de acceso limitado, a mí sí que me deja utilizarlo. Sí, es que lo estoy... vale. O sea, sí, lo de Limited Access yo creo que es porque luego sí que hay una... Que sigo pensando que... yo sigo pensando que para los que no lo están usando, esta es la mejor opción de todas, porque si os fijáis, lo que es limitado es porque al final tienen una cuota de pago. Entonces, lo interesante es que pagando 19 euros al mes, te dan acceso a todos los modelos. O sea, que es que te podrías ahorrar... Como que, o sea, digo, yo si soy un usuario y quiero empezar, antes pago esto, digamos que, para el abanico global, no por cantidad, no por calidad. Por cantidad, paga 19 y tengo acceso a GPT-4, acceso a Claude, a un montón de agentes, y realmente esto yo sigo pensando que es un proyecto que está de cojones hecho, porque es que nadie va a consumir ese consumo de APIs. Un negocio de Quora consume por API, pero a ti te cobran un fee estándar, ¿no? Entonces es como, bueno, en fin, está súper bien pensado esta idea. Entonces yo probaría por ahí. Yo le estuve dando vueltas a hacer algo parecido cuando empezaban a salir todas las APIs y dije, pues lo mismo, nadie te va a llegar al límite que tú pagues al mes, tal. Claro. Pero lo primero que pensé, que lo que me ha venido a la cabeza cuando estaba diciendo esto, es que aunque tú estés consumiendo la API, GPT-4 va a seguir teniendo el Code Assistant, todas las cosas nuevas que vayan saliendo y que no estén disponibles en la API. Y a lo mejor eso sí que aporta un valor mayor y al final acabas diciendo, ostras, es que sí, me estoy ahorrando pasta con esto, pero me estoy dejando funcionalidades importantes en otro sitio. Y a lo mejor la gente siempre prefiere irse allí a utilizarlos. Pero bueno, que para usuarios que están empezando y quieren probar todos los modelos, 19 pavos al mes por esto es una ganga. Totalmente. Muy bien. Arnau, ¿vamos con lo tuyo? Vale. La mía noticia, hay mucho clickbait en la noticia, pero me parece interesante, ¿vale? Leo el titular de la noticia porque hay que hacer... Es bueno los esfuerzos que hay en hacer clickbaiting.
una IA china crea el primer procesador sin intervención humana. Es 4000 veces más rápida que ChatGPT. O sea, ¿vale? Podría ser más rápida en crear procesadores, como era la noticia. Correcto. O sea, lo interesante que a mí me parece como... O sea, me parece un caso de uso, ahora contra la noticia, muy, muy interesante, porque básicamente lo que sucede es, los chinos, claro, Nvidia es una empresa americana, ¿vale? Y claro, ellos son los que están proveyendo todo el tema de los TPUs y los GPUs y todos los procesadores que al final se necesitan para todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, claro, un poco el comentario, ya hablando a nivel macropolítico del que no tenemos ni idea, fuerzas chinas, Estados Unidos, la competencia de mercado, Claro, China no tiene acceso a todo eso, dicen, no tengo ni idea. ¿Sabes? Entonces, claro, un poco como no tienen acceso a eso, lo que han puesto es, han puesto un modelo, el Kimen 1, a diseñar un procesador que esté capacitado para pues, ser el equivalente a las versiones del A100 o del H100 de Nvidia. Entonces es como curioso que realmente en 5 horas, quitando clickbait y todo eso, ¿sabes? Realmente que haya conseguido lo que ellos dicen, pues oye, es que es 4000 veces más inteligente que GPT-4. Más allá de eso, de si lo es o no, creo que lo que es brutal es que realmente este caso de uso de él no me va a montar el hardware, pero yo sí soy capaz de entrenarlo dándole todo mi inventario de productos y que él, de forma inteligente, empiece, o sea, yo le doy el frame de donde irá el microchip y todo eso y realmente empieza a hacer el diseño de toda la electrónica. O sea, es una cosa que me parece como muy interesante y es un caso de uso que creo que a día de hoy sí es mucho más aplicable de lo que nos pensamos, ¿sabes? Porque al final un microchip, oye, si es este condensador, esto puede enganchar con esto y con esto. Este condensador no ocupa 3 milímetros o, bueno, o 2 centímetros. O sea, y al final son parámetros que si lo pensamos son bastante básicos, ¿sabes? O sea, son bastante básicos en cuanto, o sea, hay que entrenarlo, que no le quito mérito, pero me pareció muy interesante el que lo hemos visto en todo el tema de detección de radiografías y todo eso, que es algo como el ojo humano no es capaz de ver ese tipo de cosas, o en el sistema en la astronomía no es capaz de detectar cierto tipo de movimientos planetarios, ¿no? Como cuando se descubrió Plutón, pero yo no me lo había planteado en diseñar cosas que también son, con perdón de la expresión, trabajos de chinos, ¿sabes? O sea, que es básicamente pues diseñar un microchip o directamente un procesador entero. Entonces, bueno, esa es la idea, más allá del clickbait, me pareció muy interesante. Porque cuando decía al final, dentro de 5 años habrá CPUs mejor diseñadas por inteligencia artificial que por humanos, es que me parece evidente que va a ser mejor, porque es que es mucho más eficiente hacer este tipo y todo este ensayo-error, sin yo meterme a meter una cantidad de aplicaciones muy fuertes. Que eso es un poco lo que... ¿Sabes? Que yo me imagino... La idea inicial es como imaginarte al tío con la maquinita montándolo, que eso también va a llegar, pero es que no necesito llegar a eso para entender que el propio diseño, que es lo que me dará rendimiento, ya eso es lo que es potente. Valor, muchísimo valor. Claro. Y luego ya se ensamblará y ya será otro, pero es que eso, el ensamblaje ya es otra cosa. ¿Sabes? Entonces, bueno, esa es la noticia y me pareció bastante interesante, la verdad. Es una barbaridad. Porque encima es que es aplicable a todas las cadenas de proceso, de producción del mundo, cualquier cosa, hacer relojes, hacer coches, hacer no sé qué, o sea, llegar a puntos en los que esa producción sube a nivel. El mismo ejemplo lo comentamos aquí, o sea, seguro que se ha hecho de otra forma, pero grandes rasgos es lo mismo. Esa vacuna que se hizo, no una vacuna, era un antibiótico que se hizo en base a en mi laboratorio, tengo todos estos elementos químicos que puedes unir, genera un antibiótico para tal. A través de randomizar, de no sé qué, no sé cuántos, y de testar en cada una de las pruebas, al final acaba saliendo una que esos científicos son capaces de producir en ese momento porque tienen esos recursos disponibles en el propio laboratorio. Pues es que es una barbaridad. Y lo del procesador. Esto es también muy relevante porque ya no es solo que seamos capaces de producir procesadores más rápidos, sino que al ser capaces de producir procesadores más rápidos, seremos capaces de hacerlo de mayor calidad cuando se normalice esto y al final la computación tal y como la conocemos, los ordenadores personales también tendrán otro salto grande de tecnología, precisamente impulsado por la inteligencia artificial. Esta semana, Arnau, no diremos nombres, pero has estado hablando con alguien del mundo de la computación cuántica
y que esperamos que en algún momento venga el podcast. Y seguro que va mucho por la línea de esto, ¿no? Que al final es algo tan teórico, tan complicado de llegar hasta ese punto que tienen que apoyarse de todas estas técnicas para poder ser capaces de hacer todos los cálculos para predecir un poco hacia dónde van estas tecnologías. Muy bien, pues voy yo con mi noticia. Sí, totalmente. He de decir que gracias a que Álvaro me la ha pasado y tenemos noticia hoy por mi parte, así que muchas gracias, Álvaro. Hablar de un artículo de OpenAI que, bueno, están últimamente publicando mucho más sobre la parte ética que sobre su propio producto. Yo creo que también es un poco de nombrar que al final ese hype que sufrimos en febrero, marzo, en el que ahora OpenAI hace una presentación, ahora la hace Microsoft, ahora la hace Google, pues se va normalizando. Ya estamos en el punto ese en el que ya no nos enfrentamos a tantos cambios en los diferentes modelos. Además llega el verano, todo el mundo se va de vacaciones. Y bueno, últimamente están más hablando sobre ética, sobre futuro y demás, más que sobre su propio producto, ¿no? Lo curioso de esta noticia es que había un párrafo que me ha gustado mucho, que creo que es importante reseñar. La noticia habla sobre la superalineación que están desarrollando para que la superinteligencia sea capaz de llegar en algún momento. En ese artículo hablan sobre que la superinteligencia será por mucho más inteligente que los humanos, y ahí sí que empezamos a hablar de Terminator y de rollos similares, y entonces como que están preocupados, entre comillas, por controlar a esta superinteligencia, ¿no? Y lo que me ha gustado mucho de este artículo es que lo que nombran es que están dedicando un 20% de la computación que actualmente tienen para investigar, lo han planificado así, durante los próximos 4 años, a resolver el problema sobre cómo alinear esta superinteligencia con los intereses que tenemos ahora mismo de proteger el ecosistema humano. Entonces, como que me parece una apuesta, una inversión muy grande, que inviertas el 20% de algo tan valioso como los recursos de computación, que es ahora mismo para OpenAI, que recordemos que OpenAI dio una entrevista no oficial y en una empresa en Human Loop, y luego Human Loop retiró ese artículo. Y en esa entrevista que dio Sam Altman se decía que su mayor problema ahora mismo es escalar el uso, y que no están utilizando, por ejemplo, el multimodal porque no son capaces de tener capacidad de computación suficiente como para lanzar todas estas cosas. Pues ahora sale una noticia diciendo que están dedicando el 20% a investigación. Por eso también se ve un poco ahí esa filosofía de OpenAI de, bueno, nos hemos convertido en un bicharraco, pero por otra parte seguimos siendo un laboratorio de inteligencia artificial que quiere un poco indagar, investigar sobre nuevas cosas, ¿no? Entonces, bueno, iremos viendo cómo lo plantean. En el artículo hablan de cosas interesantes sobre que ahora mismo son capaces de unificar diversas inteligencias artificiales, pero para generar una superinteligencia artificial deberían conectar un montonazo de estas inteligencias artificiales y generar esa gran estructura, y eso es lo que ahora mismo no son capaces de hacer. La semana pasada comentamos que se había filtrado una posible arquitectura de cómo funcionaba GPT-4, que era al final conectar 8 modelos. A lo mejor es que esta gente ya está investigando en conectamos 100, 200, 300 modelos e intentamos conseguir algo así más grande, ¿no? Así que bueno, un artículo un poco burocrático, pero me ha gustado mucho esa parte de dedicar el 20% de su computación a la investigación. Tampoco tenía mucha alternativa, Víctor, de que no te gustara. Ahora que te ha pasado Álvaro, pues... Bueno, Álvaro me ha dado opciones. Ah, vale. No, pero... Tenía 2. No, pero que yo Esta estoy... semana está siendo muy complicada. Sí, está siendo muy complicada. Toda la audiencia. No, pero que yo pienso que es súper importante la parte de computación, y luego es eso... Si realmente parte de sus esfuerzos, en vez de ese 20%, un 10% deberían de dedicarlo, eso creo que lo comentamos, no sé si en el episodio 8º o 7º, el tema de que Google ya había conseguido reducir un 40% el consumo de procesadores por optimización de recursos. O sea, un poco el Kimen 1 es esta idea de conseguir montar un procesador eficiente. Pero es que, claro, es que la misma lógica aplica en cuanto... O sea, más potente, disculpad, pero también tenemos a Google
según la noticia, desarrollando, o sea, dedicando esfuerzos a optimizar los recursos, que eso es una pata como muy correcta, ¿no? Si lo ves como una empresa es más ingresos, es vender más, pero es que los costes es tu procesamiento, porque más sea del equipo, en computación vas a tener unos costes brutales. Entonces, me parece como muy acertado esa parte, que quizá no sé cuánto le están dedicando los de OpenAI, y si les interesa, me parece inteligente que Google sí lo esté haciendo. Y luego, para mí sigue siendo una alegría la noticia que diste tú, Víctor, la semana pasada de que GPT-4 fuera la amalgama de varios modelos, porque ya también lo estamos viendo con todas las entrevistas que estamos teniendo con gente que está en el mundo, ya lo estamos viendo que incluso LangChain estaba montando agentes específicos para microtareas y básicamente lo que nos estaban diciendo los expertos era, oye, mira, es que en el momento que el tío que pones un agente a hacer muchas cosas, se pierde. Entonces, al final es mucho más. Primero que me parece mucho más. O sea, de las mejores noticias que yo he oído mucho tiempo, ¿no? La de que sea una amalgama de varios modelos, porque es que eso es lo mejor que puede pasarnos. Que realmente sea una amalgama de muchos modelos, ¿no? Y ir nosotros añadiendo los que van siendo útiles y los que no van siendo útiles no los pones. Pero que sea lo típico de, no, tiene 1 trillón de parámetros de no sé qué. Hostia, es que eso parece bastante difícil de digerir. ¿Sabes? Y ya lo ves en todos lados. En las empresas es famoso el modelo de Google de microequipos. O sea, es que en todos lados parece la misma dinámica, ¿sabes? Que sea mucho mejor poco ensamblado y ágil que no una catedral de parámetros, datos y eventos. Entonces, bueno, me parece interesante por esas aristas también la noticia. Sí. Además, a nivel empresarial tiene bastante sentido. Por ejemplo, pensando en Palm, que bueno, lo tenemos ahí un poco apartado, ¿no? Pero ya cuando hicieron la presentación los de Google Cloud, o sea, Google, ya nombraron que iban a entrenar a Palm, a MedPalm y al de ciberseguridad de Palm, y tiene mucho sentido, ¿no? Porque, claro, si tú dejas que usuarios hagan preguntas en Google médicas y te va a contestar el Google, el Palm genérico, pues se va a equivocar. Pero si hay algo, claro, una capa intermedia, un agente o un modelo específico, un router que es capaz de diferenciar a dónde va, te vas a asegurar que todas las preguntas médicas vayan a Palm, a MedPalm, que está súper optimizado para eso, que tiene una fuente de información muy concreta, que no se va a salir de ahí, que sabes con qué lo has entrenado, que no lo has entrenado con cualquier blog que esté hablando sobre medicina, entre comillas, y te vaya a decir algo. O sea que a nivel empresarial también se cubre mucho las espaldas si lo hacen de esa forma. Entonces, bueno, iremos viendo. Yo la verdad es que también me mola ese concepto. Lo curioso, que ya lo comentaba la semana pasada, en el artículo decían lo contrario. Decían, cuidado, que OpenAI no ha reinventado la rueda, simplemente ha juntado 8 ruedas. Y digo, 8 ruedas van mejor que uno. Correcto. Me encanta, a lo mejor, claro, que has unido las dos noticias que te daba así de una forma sin darte cuenta prácticamente. Porque es verdad, ahora que lo estoy viendo es verdad. Era de MedPalm, que están ahí con los de Clínica Mayo. O sea que sí, bueno, simplemente eso. Me parece que tiene todo el sentido. Bueno, pues vamos con el tema de la semana, que no hemos dicho nada. Esta semana ha habido revolución otra vez, porque OpenAI anunció durante el mes que viene vais a empezar a utilizar, y al día siguiente ya teníamos activado el Code Interpreter. Y la verdad es que, bueno, está Internet haciendo pruebas y subiendo vídeos, tweets en LinkedIn y tal, y hay tal cantidad de casos de uso que es que parece que nos hayan dado otro ChatGPT y estemos otra vez enfrentándonos a esto. Es una barbaridad. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Qué estáis ahora mismo? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Y en qué punto de hype estáis? Porque yo ya he escuchado algo de Arnau antes, es decir, algún speech tenemos ahora mismo sobre eso. Pues yo en mi caso estoy bastante hypeado. O sea, lo estuve probando. Sí que es verdad que me dieron acceso, que de hecho os lo pasé, os dije, mira, ya tengo acceso, me parece que fue el jueves pasado o algo así. Tuve el acceso, me puse a jugar con ello y creo que nos lo abrieron a todos a la vez y no sé, se alinearon los astros que justo entré. Y mi primera experiencia fue, joder, ¿qué mierda es esto? Porque cada vez hacía una pregunta, esto está bloqueado, esto no sé qué, no proceso el documento está dañado. O sea, estuve los primeros créditos me los fundí simplemente en eso.
pero a la que dejé que bajara toda la vorágine de gente ahí testando como locos y empecé a probarlo al día siguiente, la verdad es que los resultados me están gustando bastante. Quizá antes de entrar en opiniones podríamos explicar un poco qué es y qué limitaciones tiene y así entramos un poco en materia, si os parece. No sé si queréis explicarlo alguno o tiro millas. Tira. Dale. ¿Sí? Pues nada, básicamente, para quien no lo sepa, el Code Interpreter es un complemento que han añadido en ChatGPT, que está en beta, como la mitad de las cosas que estamos probando en IA, y que nos permite, dentro de GPT-4, hacer una instancia que pueda ejecutar código de Python. No solo eso, sino que además podemos subir archivos para que se puedan procesar dentro de esa llamada a ese código, ¿vale? Tiene una serie de limitaciones. Ojo, que he dicho código en Python, ¿eh? No es código en cualquier lenguaje de programación, es en Python. Aunque hay ciertas limitaciones aquí y ahora veremos cosas interesantes. Limitación número 1, que no tiene acceso a Internet, ¿vale? Que eso hay mucha gente que se está quejando, pero ahora veremos que esa limitación es bastante lógica. Luego, hay una cosa interesante, que es que esa instancia de la máquina que te están dando es durante un periodo de uso y si no la usas de forma activa, muere y pierde todo el contexto, que parece una tontería, pero hay veces que estás haciendo un análisis, te llama alguien por el chat, haces no sé qué, vuelves y te has quedado sin la mitad de la información que estabas procesando ahí, o sea que eso es un punto interesante. Luego carga un máximo de 100 megas por documento, aunque ya le han hecho jailbreak a esto y ya eso se lo han saltado. Solo ejecuta código de Python, como os decía, y ya se lo han saltado también. No permite la instalación de paquetes externos, pero también se lo han saltado. Entonces, eso está bastante guay. Hay un desarrollador polaco que lo dejaremos en los comentarios, que se llama Skalski P o algo así, luego os lo pondremos ahí. Y este tío tiene una web una URL en GitHub donde va contando cómo se ha saltado las diferentes etapas y cómo lo documenta, cómo lo ha hecho y tal, y está súper chulo. Pero al final, básicamente, casi todos los hackeos o los saltos estos, los jailbreak que están haciendo, es básicamente que como te deja subir archivos, claro, suben cualquier cosa, ¿vale? Entonces, al poder subir cualquier cosa, pues subes un paquete de otro lenguaje de programación, lo instalas, pues ya ejecutas JavaScript, por ejemplo. O como te deja navegar por la estructura de carpetas, pues se han dado cuenta que podían navegar por la estructura, podían ver todo el árbol, podían ejecutar un modelo que había allí como GPT-2 o podían cambiarle los permisos a la estructura de carpetas y en el momento que le cambiaban los permisos podían instalar lo que les diera la gana o podrían cambiar los parámetros de configuración. Con lo cual, lo de las limitaciones, vamos, es acojonante, la verdad es que la gente... Nos van a quitar el Code Interpreter la semana que viene. Es decir, no estamos listos todavía. Estaba súper chulo. Pero bueno, así a limitaciones oficiales serían esas. Y ahora ya si quieres, Arnau, cuentas tu parte de hype o no hype. Sí, o sea, yo tengo mucho hype sobre una parte concreta de lo que puede hacer Code Interpreter. Además de lo que habéis dicho, también permite, que son cosas que son bastante interesantes, yo ahora cuento si lo he conseguido o no, porque es que esa es otra, pero cosas como me parecen súper potentes, como realmente extraer el texto de una imagen, ¿vale? Eso según fotos, porque yo ya digo, yo eso no lo he conseguido. ¿Sabes? Se puede extraer fotos de una imagen, se puede extraer información de un PDF también, otra cosa que yo tampoco he conseguido, ¿vale? Se pueden pasar de imágenes a vídeos, eso lo he conseguido, pero con un prompt que sinceramente no se me hubiera ocurrido nunca, ¿vale? Que básicamente es, yo cogí una foto larga, le digo, oye, mira, intenta cropeármela, o sea, intenta partírmela, intenta hacerme un carrusel de izquierda a derecha, ¿vale? Yo lo probé usando mis propios prompts, no lo conseguí. Luego encontré un tío que lo había conseguido y es que el prompt era: ayúdame a convertirlo en un vídeo con relación aspecto 3:2, con la imagen llenando todo el vídeo. El vídeo debe estar centrado en el centro de la imagen. A continuación desplaza el vídeo suavemente sin saltos de la siguiente manera: inicio, centro, derecha, centro, izquierda, centro, fin. Utiliza la librería Imageo para ayudarte. Guarda los fotogramas directamente en un archivo de vídeo en lugar de en una lista. Utiliza un paso de fotograma de 8 píxeles. Si es necesario, recorta los bordes de la imagen para que el tamaño de la imagen sea divisible por el paso del fotograma. Vale. Así consigues hacerte una... Entonces, claro, o sea... La persona ya lo ha hecho antes. No entiendo cómo no se te ha ocurrido. Correcto. Pues entonces, realmente, todas esas funcionalidades son súper potentes.
Y yo creo que la parte que es aún más potente es la de convertir CSVs a código. Yo no lo he usado porque no me he encontrado con la necesidad o el caso de uso, pero creo que es un pepino, la verdad. Lo que pasa es que pienso que es un pepino en beta. Y yo pienso que a día de hoy, para mis usos, el que más posibilidades tendría sería, obviamente, poder subir PDFs y hablar con él, estilo Umata, que a día de hoy no lo permite. O sea, lo permite, pero no lo consigo yo, por los motivos que sea. Pero a mí lo que me parece más interesante es limpiar y estandarizar datos. Yo pienso que allí esa parte va a ser para mí la más potente de todas. Porque creo que cuando los que somos analistas y trabajamos con datos, como tengas datos de muchas fuentes, es literalmente un horror. O sea, un horror. Ya solamente en contabilidad y en descargarte ficheros de bancos, ya te das cuenta de que cada uno lo pone como quiere. O sea, no hay una normalización. Entonces, yo ese proceso de normalizar creo que para mí va a ser, para mí ya me está ayudando. Yo es ahí donde creo que va a ser más potente. Ahora hago un disclaimer. Ojo que OpenAI dijo, no sé si vosotros tenéis esta información, pero dijo que nosotros no entrenamos el modelo con los datos que vienen de API, pero sí entrenamos el modelo con los datos que vienen del chat. Sí. Entonces, yo no sé si vosotros habéis visto si Code Interpreter se amplía a eso, pero vamos, es el chat con la función de Code Interpreter. Entonces, eso me parece que vale muy bien, pero a ver qué datos le metes allí. Porque para limpiar y estandarizar, yo te quiero volcar el CSV completo. No te quiero volcar una muestrilla que luego no sé si cumple todos los casos de normalización y demás. Entonces, hype por lo que puede permitir, no hype por todos los flancos que hay detrás de esto, ¿no? Si entrena el código, lo que dicen que hacen, o lo he visto y no lo permite. Bueno, yo estoy un poco a esperar por dónde mejora esto. La casuística a la que me he enfrentado, la que estás diciendo, limpieza de datos, y me ha parecido brutal. Mi primera sensación cuando lo vi fue un poco de, bueno, yo ya estoy programando, ya tengo una ventana de Python abierta, programo bastante en Python todos los días. Creo que no necesito que algo me ejecute código en el navegador porque lo estoy lanzando yo en local, y ya tengo comunicación con ChatGPT, estoy yo programando, cojo el código, lo pongo aquí y tal. Y sobre el papel dije, no creo que para mí vaya a ser algo relevante. Y entonces me puse a probarlo y me di cuenta de lo equivocado que estaba. ¿Habéis traído casos de uso que habéis explorado? ¿Por comentar algo? ¿Por comentario el mío o esperarme a que...? Sigue en tu línea y opinamos sobre eso. Un caso super SEO de limpieza de datos y de proyección. Intenté irme como a lo más genérico, como si no supiese, como si esto no lo hubiese hecho nunca, ¿no? Me fui a Search Console y me bajé de Search Console el report del panel de rendimiento que te permite extraer de 1000 filas en 1000 filas, ¿no? Bueno, yo todo esto, normalmente yo tengo una base de datos que se conecta a Search Console todos los días, se baja toda la información, me lo guarda en un MySQL y yo luego con Power BI modelo los datos y me conecto al MySQL y a la base de datos de Google de productivo, y entonces mezclo la información y me genero mis dashboards a partir de ahí. Hago cosas como calcular el impacto económico que tendría subir una posición o no subirla dentro de todo el proyecto SEO. Y así es como defino un poco la estrategia de dónde voy, ¿vale? Entonces, me llevé este caso de uso precisamente a ese punto. Entonces, pero a una forma menos automatizada, menos conectada a bases de datos. Algo que podría hacer yo en un momento en el que necesito hacer algo rápido, y como ha dicho Arnau, como esto lleva mucho tiempo de generar, de limpiar muchos datos, tal, dije, voy a intentar conseguir un insight, un dato de la forma más rápida posible. Entonces, me bajo de Search Console el zip entero que contiene 5 o 6 CSVs con miles de registros cada uno, que son, literalmente creo que son 1000 registros cada uno, o 10.000, ya no me acuerdo. Bueno,
que son consultas, fechas, países, aparición en búsquedas, dispositivos, filtros, páginas, ¿vale? Entonces, se lo pasas y empecé pidiéndole un análisis exploratorio de los datos para ver qué es lo que podía conseguir. Encuentra los archivos, descomprime el zip, entra dentro de los CSVs, nos dice qué información hay dentro, ¿vale? Entonces ahí ya empecé un poco con el caso de uso. Entonces, lo que le dije es, localízame cuáles son los plays en Google que ahora mismo tienen una posición media más bajo de lo habitual o que están por debajo del 2, del 3. Es decir, sitios que tienen una capacidad de mejora de posicionamiento orgánico. También le dije que fuesen relevantes para mi proyecto. No me digas long tails, no me digas nada similar. Entonces, el propio sistema te empieza a decir que existen formas, existen metodologías para eliminar los outliers, que son los elementos que se salen de lo habitual. Entonces, establezco como una serie de normas y le digo, quítame toda esta paja y céntrate en cosas que de verdad son relevantes para el análisis, ¿no? Y entonces, el sistema me hace una lista muy sencillita de cuáles son las posiciones, las palabras clave que tengo en peores posiciones dentro de este conjunto de mis normas. Cuando hablo de normas hablo de volumen de impresiones y demás, de cosas que considero relevantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que me apareció es Free Tour Salzburgo, que estamos en posición media, según Search Console, 7.6. Y luego Free Tour Atenas en español, Free Tour Zamora, Free Tour Atenas en inglés, ¿vale? Entonces, eso te lo ordena por la posición media en la que estás. Entonces, aquí ya me ha hecho, con 2 frases, me ha hecho un análisis de todo el documento, me ha extraído cuál es la información relevante, me ha quitado la paja y me ha dado realmente las palabras clave que puedo mejorar. Y ahora digo, sigo la comunicación con ello. Vale, que esto es lo que yo suelo hacer en Power BI. Le digo, ¿qué significaría que Salzburgo pase de posición media 7.6 a posición media 1? Que sería, pues, fijarla ahí de forma permanente en primera posición. ¿Qué ganancia de tráfico significa eso? Entonces, aquí, por una primera parte se lo inventó, me dijo, bueno, podemos asumir que la primera posición tendrá un CTR promedio del 30%. Y le digo, ¿el 30% lo has calculado o te lo has inventado? Y dice, bueno, se asume que en el SEO en la primera posición tiene un 30%. Y dije, no, vamos a calcularlo. Y entonces coge mi propia info y entonces genera una tabla, que esto estuvo súper chulo, una tabla que le pedí que fuese un gráfico visual en el que montase en 2 ejes cuáles son los CTRs promedios para todas las primeras posiciones de Google y agrupase los CTRs promedios por los casos de uso más habituales, eliminando aquellos CTRs que o son muy buenos porque no existe competencia o son muy malos porque aparte de tener buenas posiciones al primero, pues hay muchos ads, muchos carruseles, muchos no sé qué y te bajan el CTR. Y entonces te agrupa todos los CTRs en este caso en un conjunto, como una especie de clúster de cuáles son los más habituales y te dice, vale, pues en base a todo tu amalgama de datos, cuando estás en primera posición, tu CTR va desde esto hasta esto. Y digo, vale, pues coge el punto intermedio entre uno de estos y asumamos que ese es el CTR más habitual. Entonces, vale, establecemos el CTR más habitual y ahora es lo que considero que mola, que es que digo, vale, pues ahora te coges las 1000 palabras clave que tienes en el CSV de consultas y aplicas este CTR como porcentaje de tráfico a ganar y me haces una resta entre el tráfico que tiene actualmente, los clics que tiene actualmente y los clics que conseguiríamos si aplicásemos este CTR y me lo ordenas de forma descendiente por cuáles son las palabras que más tienen. Pues todo este curro, yo, lo dicho, yo esto lo hago de forma habitual en Power BI y montar el sistema de base de datos me costó meses, los informes de Power BI lo mismo, también me costó meses, pero esto ha sido una conversación de 20 minutos y en 20 minutos he hecho un trabajo brutal sin necesidad de poner una línea de código cuando lo más complejo muchas veces era estar esperando a que se ejecutasen todo esto, que estaba con el móvil mirando Twitter mientras esto pasaba. O sea, es que me parece que tiene un potencial increíble lo que decía al principio. Al principio decía, es que esto ya lo hago yo. Vale, pero es que ahora, cuando me vaya a una reunión o estemos sacando datos en tiempo real y no sé qué, no sé cuántos, entre decir, vale, pues esto te lo doy mañana que me tengo que poner a hacer los cálculos y tal, y decir, vale, espérate un segundo que en 2 minutos lo tenemos tal, me parece que es una auténtica barbaridad. Y no sé, o sea, este es el único caso que yo he tenido ahora mismo al que me he enfrentado, pero me parece totalmente esclarecedor. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece muy bruto.
A mí hay varias cosas de lo que has lanzado que creo que son pequeños hitos que quizá hay que remarcar que está muy interesante. O sea, el hecho de he subido un zip con varios documentos. O sea, ya no es estoy subiendo un documento, es que estoy subiendo varios documentos y estoy cruzando información y análisis entre ellos. O sea, eso me parece súper interesante. Luego, una cosa que no se ha comentado, pero que también se puede hacer es, oye, hazme este análisis y ahora que me has limpiado el documento o ahora que me has cruzado esto, genérame un nuevo documento con esta información y ya tengo un documento de análisis ahí diferente. Es que luego encima te lo puedes descargar, le puedes decir, claro, pónmelo como archivo y te pone el link y tú te lo bajas y te lo miras luego en local. Exacto. Y no pierdes esa info, ese contexto a futuro. Exacto. Y luego hay otro punto más que comentabas que es la resolución de los problemas. Yo creo que ese punto es súper interesante. O sea, al haber metido un agente que va intentando conseguir el objetivo que tú le estás metiendo, va dándote soluciones en ese momento y eso es una ventaja y es una desventaja. Porque, o sea, tú te metes una vez, haces un proceso y te da una solución y te metes otra vez, haces el mismo proceso y te da otra solución diferente. Porque las haces sobre la marcha. Entonces, esa inconsistencia en función de qué acción puede ser un poco frustrante, pero hay veces que te da soluciones que a ti no se te habrían ocurrido y que te pueden optimizar mucho más tu trabajo o te pueden dar otro punto de vista o esa forma de pensar fuera de la caja que lo mismo no estabas teniendo en ese momento. Entonces, creo que hay varios puntos que son muy interesantes de todo el proceso y que denotan también todo el potencial que hay detrás de una herramienta de este tipo. A mí personalmente hay un remate que no hemos comentado que me parece muy interesante, que es que tras todo ese proceso, claro, ha habido una conversación, como decías, ¿no? Yo, por ejemplo, para estandarizar los datos que yo estaba en este caso probando de datos de BigQuery, que vienen de Google Analytics 4, yo estuve teniendo una conversación con él. Yo creo que el remate final es decirle, tras todo lo que hemos hablado y el prompt inicial que yo te pasé, hazme el prompt que habiéndote yo dicho solamente eso, hubiéramos llegado a esa conclusión. Y yo creo que eso es súper potente porque eso ya se convierte en tu repositorio interno de prompts. Claro. Que llega de A a B quitándote todo ese tiempo. Y es verdad, Víctor ahora manualmente tiene que descargarse los archivos y subiéndolos al MySQL y llevándolos a otro sitio lo tiene. Ahora pasa que manualmente tiene que descargarse el zip, pero ya, y tiene que subirlo al Code Interpreter, ¿no? Pero claro, es que la ganancia es que es brutal. Entonces yo pienso que un poco como yo lo estoy viendo, que es lo que más o menos tengo en la cabeza es, oye, pues ir convirtiéndome en ese repositorio personal de datos. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo un ejemplo muy tontorrón, pero yo hago mi propia contabilidad, la mía personal y de mi familia, ¿no? Pues yo personalmente, cuando me descargo las cosas de los bancos, de las inversiones y todo eso, es un jaleo. O sea, normalizarlo tremendo. Incluso cuando hago la puntada de cada cosa, hay muchas cosas que se repiten. ¿Sabes? Si yo soy capaz de montarme todo ese prompt donde ya realmente le digo, oye, mira, esta es la referencia, e incluso montar un subzip, no, o sea, un subelemento dentro de ese zip que sea la clasificación de información, o sea, te da un juego tremendo y al final tú puedes terminar montándote tu prompt, tu zip que tiene los datos crudos de trabajo y el CSV de árbol o de esquema de datos o de lo que sea que te sirva, ¿no? Porque a día de hoy, por ejemplo, es un poco lo que yo estoy trasteando con la parte de BigQuery. BigQuery a día de hoy sigue haciéndolo mal, sigue pasando consultas SQL cuando realmente no se da cuenta que hay elementos anidados dentro de partes, hay particiones de datos. Entonces, claro, la lógica que yo percibo es el prompt refinado, pero que en el zip no solamente haya datos crudos, sino que también haya referencias sobre las que pueda trabajar. Y yo pienso que eso nos permite trabajar con árboles de arquitectura a nivel de SEO, nos permite trabajar, o sea, con un montón de cosas que puede referenciar para llevarlo al otro sitio. Entonces yo pienso que eso es una cosa también súper, súper potente. Sí. Hay una cosa que no hemos comentado y me ha venido ahora a la cabeza con lo de Claude, el tema que has comentado antes tú, Arnau, de las sugerencias. Esto también, cuando nos liamos a analizar datos, hay veces que tienes parálisis por análisis, que estás analizando y tienes un montón de información y dices, ostras, estoy saturado. Pues también es una herramienta de desbloqueo. O sea, tú le das, vamos a leer estos documentos, ¿qué información interesante podemos extraer de aquí? Y te va a dar recomendaciones de análisis que puedes hacer. Entonces, también para ese tipo de cosas que siempre decimos, oye, para darte sugerencias de ideas, formas, yo qué sé, nombres, temas de diferentes acciones que puedes hacer, pues aquí igual nos puede dar
diferentes recursos de análisis que lo mismo no nos habíamos planteado, igual que nos da diferentes soluciones de código, nos da diferentes formas de afrontar un análisis de datos. Entonces, creo que ese punto también es muy interesante. ¿Vosotros sabéis si realmente hay algún riesgo en cuanto al tema de RGPD? O sea, porque yo pienso que aquí estamos hablando y hemos hecho un poco caso omiso a mi comentario, pero claro, para que eso te sea útil, o sea, realmente es que le estás subiendo datos, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba, hace ya un tiempo con un cliente de eSocial Web, lo que hicimos fue modelarle para conectar, por ejemplo, el CRM que tenían ellos a nivel de leads, lo que hacíamos era enviábamos el ID de sesión de GA4, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿qué pasaba? Que esa información, al tenerla con el evento del lead, nosotros en Zoho podíamos descargar, podíamos unificarlo y ver el tráfico, cuánto terminaba en venta, ¿no? Es decir, no solamente lo típico de ahora, que son herramientas de leads, sino, mira, de aquí podemos llevarlo a en canal orgánico entraron 200, se cualificaron 40. En paid entraron 1000, pero esto se cualificó 1. No, pues esa información que ahora es súper fácil, o sea, si tienes el nexo, es subir 2 FIPS, o sea, 2 CSVs es súper fácil de hacer, hasta ahora no se podía. Riesgo. Claro, está subiendo información de negocios, que ya no estamos hablando de meterle un código y no le quito el riesgo al código, de subir código de como lo que decía Samsung, el que comentábamos, pero, hostia, es que nos vamos a enfrentar, ya os digo, por si lo sabéis, porque es que pienso que es un todo o nada para un montón de negocios que realmente la privacidad, yo pienso que es una cosa relevante, y es que estamos hablando de lo más sensible que podamos tener, que son datos. O sea, son datos de negocio específicos, no sé, me parece como muy, muy fuerte, la verdad. Entonces, no sé si vosotros sabéis si hay algún riesgo en cuanto o sea, si entrena el modelo o si le sirve de algo de esos datos. Yo sí que, bueno, lo primero, OpenAI fue baneado en Italia por no cumplir la RGPD y le liberaron el baneo en aquel momento porque en teoría empezaron a aplicar una serie de cambios que sí que lo hacían. Eso es lo primero, que en teoría ahora mismo es compliant. Y lo segundo es que en OpenAI, si tú te metes en la parte de settings, en Data Controls, hay una opción que es la de no permitir, se llama Chat History and Training, que en el mismo check tú haces que el modelo no permita almacenar la información de tus conversaciones y no utilice esas conversaciones para improve our models, o sea, como para entrenar. Más allá de que lo hagan, de que no lo hagan, o sea, es difícil saberlo, ¿no? Pero bueno, yo tengo esos dos insights de que a día de hoy es compliant y tienen una opción para eliminar el entrenamiento de datos en base a simplemente un check de una configuración. Entonces, para los datos así más delicados, posiblemente sí que estén protegidos. Bueno, no sé, a mí desde luego no me genera mucha confianza cuando las empresas... Sí, las empresas ya están diciendo a sus trabajadores que no lo usen con sus datos propios. O sea, ya si partimos de la base de este tipo de afirmaciones y que luego que a las grandes empresas les estén dando modelos o accesos en Sandbox, bueno, aquí algo de información, lo mismo no te cogen cierta información que sea delicada de sexo, de, yo qué sé, de lo que sea, ¿no? De... información médica o cosas así que pueda ser más arriesgada, pero yo me fiaría poco de que los datos no los vayan a usar, que lo mismo no lo usan para entrenar, pero lo usan para otra cosa. O sea, es que la gente va a subir API. La gente va a subir datos de lo que os decía, el ejemplo este mismo, que es un ejemplo muy útil para mí. O sea, ver cómo cualifica un canal, ¿sabes? Que es cruzar datos de tu Presta o de tu Zoho o de tu HubSpot y los datos de GA4, por ejemplo. Es una cosa súper tontorrona, muy fácil de hacer ahora y antes tenía su ingeniería montarlo, ¿sabes? Pero es que vas a subir datos directamente del formulario de victor@guruwall.com o arnau@socialweb, ¿sabes? O sea, es que son datos de nivel de sensibilidad alto. Ya no es un nivel de pues bueno, eso, lo típico. Oye, pues Guruwall en Logroño no posiciona bien. Bueno, es sensible, es un dato sensible, pero bueno, que eso scrapeando resultados lo puedo ver, ¿sabes? Pero es que lo otro me parece muy bestial. Hay otros datos mucho más privados que son preocupantes. A nivel de API, sí que está el formulario este famoso de hacer opt-in o no, de permitir o no permitir, que eso en teoría sí que ya han dicho que sí que se fijan bastante en eso y que están súper concienciados y lo tienen la política de privacidad y tal.
De ahí a que lo hagan, lo de siempre, no tal. Pero en teoría tú sí que puedes decir que los datos que reciben desde tu API no los utilicen para eso. O sea, al contrario, al principio, hasta la liberación de GPT-4 en la API, utilizaban todas las llamadas para entrenar los modelos y a partir de ese momento setean por defecto que no se utilice esa información y tú puedes solicitar y tú puedes decir, bueno, pues que utilicen la mía. Y lo que puedes hacer es a pasado, decir, oye, utilizaste información en el pasado, extraerla de aquí, o sea, sacarla de aquí. Qué bueno. Tiene mucho Pero potencial. a nivel de API, no sea a nivel de interfaz. Yo creo que una de las mejores cosas que hemos comentado hoy es lo de poderlo guardar como un zip. Porque pienso que eso te da mucho... O sea, a mí no se me había ocurrido esa opción y pienso que la diferencia es que es enorme. ¿Sabes? O sea, porque de un zip a un documento que tengas que estar agrupando o cargarlo todo a lo bestia, o sea, aprender por un lado, ¿no? Hacer como tu propio trabajo. Es decir, primero voy subiendo CSV a CSV para que poderlo trabajar. Y luego yo, cuando lo subo a un zip, ya tengo los pedazos de prompt que necesito para que todo hile. Aunque si lo subo todo a lo bestia, pues no sé si eso lo va a coger bien o no, o por lo menos si tendré un nivel de refinamiento muy alto. Pero lo otro me parece súper interesante, realmente, que puedas subir un zip, porque te digo, es que eso te da mucho juego. Datos, esquemas de datos. Es que lo bueno, que es lo que ha dicho Álvaro, que me parece un detalle muy importante, que cuando hablas de Code Interpreter al gran porcentaje de gente que lo verá y dirá, ah, qué chulo, Code Interpreter hay que interpretarlo como un VPN, un VPS que está en la nube y tú tienes un pequeño espacio de un servidor y tienes espacio de computación y de almacenamiento. Entonces, es temporal, es lo que ha dicho Álvaro, se te cierra al X tiempo y dejas de poder utilizarlo, pero durante esa ventana de que tú estás utilizándolo puedes almacenar lo que quieras allí. Imagino que tendrás sus limitaciones de espacio y todo el rollo. Pero al final, si tú subes un zip y a lo largo de la conversación le dices, ahora ese zip me lo descomprimes y este archivo lo partes en 3 y este tal, no está pasando a nivel contextual, no está pasando en su capacidad de ventana de contexto que está entendiendo los datos y él en esa conversación lo está separando, sino que físicamente, entre comillas, está dividiendo esos archivos como tú se lo estás diciendo y están existiendo en ese VPS. Y lo mismo, si tú ahora mismo le pides un código que generase miles de archivos de forma automática y te generase un zip, pues salvo que haya limitaciones de computación y todo eso, lo podría hacer. Entonces, es que es como tener un VPS en la nube asistido con sus limitaciones de que no tiene internet, que por cierto, Álvaro ha dicho algo muy importante, que bueno, ya se han saltado y todo el rollo, pero uno de los motivos principales por los que no tiene internet es, primero, imaginaros que OpenAI sea capaz que nosotros seamos capaces de ejecutar desde OpenAI llamadas a internet con esta potencia para hacer lo que nos dé la gana, lo cual sería abrumador, pero luego imaginaros que pasa mucho que instales, que creo que también le comentó Álvaro esa noticia, que instales un paquete malicioso porque te ha dado una información errónea y entonces metas dentro de tu código de Python un paquete que te has descargado de un repositorio no validado y por lo tanto te esté alterando los datos, robando la info, almacenando de cualquier forma, tal. Entonces lo que han hecho es como una especie de VPS súper estanco para intentar protegerse lo máximo posible, ¿no? Pero vamos, o sea, hay que asumir que es eso. Hay que asumir que es un VPS en el que tienes un intérprete de Python y no tiene conexión a internet, tú tienes una ventana de conexión con él y es un asistente de eso. Y tiene su almacenamiento físico, su tal. Y lo mismo que podrías hacer allí de forma manual y calentándote la cabeza, lo puedes hacer aquí súper sencillo. Yo os lanzo una pregunta que yo me lo he estado preguntando desde el principio. ¿Creéis que es el mismo modelo que GPT-4? Pues yo he dudado, ¿eh? Yo he dudado sobre todo por el contexto, porque claro, aquí pasan cosas. Cuando tú inicias una conversación, sabes que tienes 4.000 tokens, 8.000 tokens de conversación, lo cual, conforme la conversación va avanzando, esa ventana va cambiando y los datos son diferentes, ¿no? Aquí, como tienes un anclaje a la realidad, al punto de conversación, siempre tienes esos datos. A mí me ha generado mucha confusión, porque mucha confusión en cuanto a no sé cómo está funcionando, no que no me haya servido, que al contrario me ha servido una barbaridad, porque la conversación era muy larga, además cada explicación era enorme, con muchos tal,
y siempre tenía el contexto, siempre sabía lo que estaba haciendo, no me pasaba lo de antes y tal. Entonces, no sé si es que estamos probando como el GPT-4 de 32K que nos han dado un contexto enorme, o es que como tiene ese anclaje a los datos en tiempo real, cada vez que pierde el contexto, como sigue teniendo acceso al dato, sigue siendo capaz de recuperar de lo que te está hablando y entonces es capaz de mantener el contexto de una mejor manera. Pero yo creo que los razonamientos que ha hecho en esta prueba que yo he hecho, con GPT-4 pegando los datos, incluso reduciéndolos, no teniendo 1000 líneas de palabras clave, metiéndole 10, no habría sido capaz de mantener una conversación tan larga solo con esa info. Creo que algo hay, no sé el qué, pero creo que es mejor que GPT-4. Yo mientras hablabais, pensaba, o sea, ahora, ¿creéis que quizá las ventanas de contexto se solucionarían pudiendo referenciar el punto de la conversación donde se mencione eso o en su defecto la versión inicial? No sé, es decir, que al final decías, mantiene mucho la conversación y yo pensaba como cuando estamos conversando, ¿no? Es verdad que yo mantengo un contexto, pero también me hilo a un punto de la conversación sobre la que estoy hablando y eso es mucho más fácil, ¿no? Entiendo, no. Sí. O sea, o sea, ellos seguro que utilizan técnicas para eso. O sea, porque el propio LangChain, que lo comentó una persona con la que hablamos hace poco que la audiencia todavía no sabe, el propio LangChain tiene diferentes formas de almacenar información en base a te guardas el principio y te guardas el final, exacto, te guardas los últimos 5 mensajes, te guardas tal. Y entonces, si LangChain ha hecho eso, pues entendemos que GPT, que es mucho más avanzado, pues llevan tiempo trabajándolo, ¿no? Entonces, sí, tienen diversas formas de almacenar el contexto de la conversación. O sea, es que sí, siguiendo un poco, o sea, todo lo que venimos comentando, quizá Code Interpreter es un subpunto más de la amalgama de GA4, ¿no? Y de esa amalgama de 8 modelos, quizá es uno particular que tiene prioridad, ¿sabes? Y en cuanto a conversación, resulta que es que lo que hablamos como GPT-4, que es la amalgama de 8 cosas, pues quizás solo la que hace referencia a texto es una específica, pues es el DaVinci 004, me lo estoy inventando, ¿sabes? Y ese es el que tiene prioridad. Entonces nosotros hablamos de si es lo mismo o no, pero es que realmente lo mismo no puede ser porque quizá el GPT-4 no tiene anexado este nuevo modelo en cuanto a computación, pero sí tiene el apoyo textual de otro. No lo sé, digo, porque quizá es más... Puede ser, porque también los códigos que genera, lo genera a mucha más velocidad, fallan mucho menos, que eso también es muy relevante, porque yo lo he contado muchas veces, ¿no? Que yo para conseguir una conversación fluida con GPT mientras estoy programando, los prompts son así, te paso el ejemplo, te paso el cuerpo, te paso cómo quiero que me des el formato y entonces lo hace bien. Aquí es todo lo contrario, aquí es en dos frases me genera todo un análisis de datos súper complejo, es capaz de extraer datos marginales, centrarse en los importantes, entonces está fine-tuneado, está entrenado para ser un code interpreter bien hecho. Puede ser el módulo número 8 de GPT que está centrado en la computación, en desarrollo y no sé qué, que lo han extraído y lo han puesto aquí directamente a trabajar. Puede ser así. A mí el único detalle... Yo iba a llegar... Dale, iba a llegar ahí, sí, perdona. Quería llegar a ese punto también, que es como un modelo más fino en la parte de código y lo ves, ¿no? O sea, el mero hecho de que vaya iterando sobre sus problemas, tú cuando te enfrentas con el código seguramente iteras muchas más veces y dándole mucho más contexto. Aquí es como que itera menos y que te suele dar soluciones mejores a la primera. Y luego razonamientos más adecuados, el otro quizá no te razona o no te da diferentes soluciones. Entonces, bueno, mi pregunta iba un poco por eso. Yo tenía la misma sensación. A mí el único tema que a mí me pasó fue que haciendo pruebas con el tema de los PDFs, ¿vale? De a ver si era capaz de que me leyera un PDF, me dijo, para hacer esto voy a usar este código, ¿no? Y lo que al final me dio era una librería que estaba deprecada. O sea, entonces eso me parece un poco raro, la verdad. O sea, digo, no fue el Pandas, fue el PDF to no sé qué, o Image to... O sea, una librería de estas que ya no... Bueno, está deprecada. Entonces, eso me hizo, vamos, respecto al contexto de la conversación, me hizo pensar un poco qué punto en cuanto, sí, programa mejor, pero las librerías que tiene no están actualizadas y es quizá un modelo anterior en cuanto a eso.
O sea, no creo que sea eso, porque al final, seguramente, como lo han hecho, ellos lo que tienen es una imagen de un sistema operativo, y lo que hacen es que cuando tú inicias la conversación te levanta una imagen de ese sistema operativo, una instancia de esa imagen, ¿no? Entonces, seguramente esto ya son cábalas y no se convierte en un bar con 3 cuñados porque estamos en casa y son las 10 de la mañana. Pero si no, seguramente lo que pasa es que ellos están intentando, de alguna forma, tener ese entorno controlado que les hubiese gustado tener, y Álvaro ya ha dicho que no tienen porque todo el mundo lo ha explotado ya, pero al final han limitado la cantidad de paquetes que pueden utilizar porque son paquetes que ellos conocen, y su equipo de, en este caso, ingenieros o de ciberseguridad, que seguro que también tienen peña, han dicho, utilizamos estos paquetes porque estos paquetes no son explotables. Bueno, pues Álvaro ya nos ha dicho que ya hay gente que lo ha hecho. Pero el hecho de que estén utilizando una librería deprecada, yo no creo que sea una cuestión de los datos de entrenamiento que tenga GPT-4 de ese corte de 2021, sino que han seleccionado ese paquete como uno de los válidos disponibles dentro de la imagen que están utilizando. Entonces, creo que eso es tan fácil como que vayan pasando las semanas y vayan actualizando esa imagen y vayan metiendo los paquetes que van liberando, que van checando, que son seguros para su sistema, y cada vez esa imagen, esa capacidad de herramientas que tendremos será mucho más potente. Y no necesitas utilizar inteligencia artificial para eso. Simplemente es una cuestión de ir validando paquetes, ir metiéndolos ahí y ir dejándolos disponibles, ¿no? Entonces, por eso también le veo un potencial enorme, porque esto, el escalado es inmenso. La inteligencia artificial ya funciona muy bien. Lo que no funciona ahora muy bien es la virtualización, que es algo que lleva entre nosotros un montón de tiempo y que en cuanto la ajusten será una pasada, ¿no? Entonces, aquí creo que lo importante es eso, separar las dos tecnologías y sobre todo ver cómo está funcionando en este caso el modelo generativo de código, que me parece una burrada. Mi única propuesta última, que no les costaría mucho, es que por defecto, cuando tú abras la cuenta, te mantenga la conversación del último modelo que elegiste. Lo de que cada vez tengas que darle clic de 3.5 a 4 o a Code Interpreter es como, tíos, de verdad, o sea, que nacisteis, o sea, que hicisteis famosos por la UX que tenía el proyecto en cuanto a hacer un chat. Es mortal que cada vez tengas que hacer 3 clics de GPT-4, abro aquí, le doy al interpreter. Hostia, Dios, es soporífero, ¿eh? O sea... Contrataron a alguien para hacer la UX y esa persona ya no está en el equipo. Correcto. Y han dejado vacío el puesto, también te lo digo, ¿eh? O sea... Sí. Y hay una cosa quizá aquí que creo que es interesante comentar, que es, han aterrizado un concepto técnico para un público que quizá lo puede usar sin ser técnico, que creo que está muy bien, el hecho de ocultar el código que tú, si no abres el desplegable, como pasa en los plugins, no tienes ni por qué saber qué hay detrás, ¿no? Es como, yo puedo coger un coche, pero no tengo por qué saber la mecánica, cómo funciona, y me vale para llegar al punto A a B y ya está, y está bien, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy correcta, pero creo que si realmente tienes esos conocimientos técnicos, aprovechas mucho más. O sea, la gente que quizá estamos más acostumbrada a estar programando con GPT o con IA en general, creo que aprovechas mucho más las acciones que puedes hacer, porque sabes que para generar un código de programación te voy a tener que detallar paso a paso cada una de las acciones, ¿no? Lo que decía Arnau de tener un prompt de kilométrico. Pues es que cuando ya programas, tienes prompts kilométricos, porque le dices, oye, hazme esta acción, divídemela en estos pasos, pon más atención en este análisis específico, usa estas librerías de aquí, haz no sé qué. Entonces, si lo usas como lo estabas usando, o sea, si programas con ello y usas la forma en la que estabas programando para comunicarte con el Code Interpreter, creo que los resultados son, como le gusta decir a Arnau, el cambio es cuántico, ¿no? O sea, se nota muchísimo la diferencia. Y cosas tan básicas como, oye, lee un PDF o no, escribe un código que coja este documento de PDF, use un OCR para tal, sabes, que le expliques las tripas de cómo se hace ese proceso. Quizá la diferencia entre que lo haga bien y que lo haga mal es que le expliques exactamente lo que tiene que hacer. Y eso se nota muchísimo y cambia totalmente el resultado. Totalmente. Yo todavía no lo he probado para los códigos que genera, integrarlos dentro de un código más grande, de una aplicación más grande. No tengo claro que ese caso de uso vaya a funcionar. Creo que es más a nivel conversacional, para hacer scripts o algo así. Pero es algo a lo que me gustaría enfrentarme dentro de poco.
esta semana no voy a programar nada porque me voy de vacaciones la semana que viene y tengo que cerrar muchas cosas, pero en cuanto vuelva sí que me quiero poner con eso porque podría ser otro gran empujón en muchas otras cosas. Entonces, bueno, nuestro punto de vista que comentaremos en el podcast a futuro. Sí, y hay una cosa que no hemos comentado, que no lo he probado, pero que puede ser interesante, que es, hemos dicho de, oye, zipear diferentes documentos de datos, pero realmente ahí podríamos zipear lo que nos dé la gana. O sea, tú metes en un zip un vídeo, una imagen, un paquete que quieras instalar. O sea, hay un vídeo, el polaco este que os he hablado antes, había hecho un reconocimiento de vídeo que le seguía la cara con el Code Interpreter y en tiempo real se lo estaba ejecutando ahí. O sea, que realmente le puedes meter tal cantidad de documentos diferentes que las posibilidades son infinitas. Hostia, es que sí, yo es que a mí es que cuando me está explotando la cabeza con eso, porque yo una cosa que quería hacer es que, y hablábamos fuera de micro con Víctor y con Álvaro, el tema de, hostia, con LangChain poder tener tus agentes, ¿no? Un agente que sepa algo sobre una documentación. Claro, yo pensaba, hostia, yo cojo ahora mismo, por ejemplo, el tema de BigQuery, ¿no? Me descargo toda la documentación, la paso a un zip, ¿sabes? Y luego, por otro lado, le meto la tabla de datos. Porque al final, a día de hoy, es que no programa bien, por ejemplo. Y eso es un caso que yo estoy trabajando para intentar resolver. Claro, si tú le pasas en un zip documentación, sería tu agente en cuanto a la parte informativa, y luego tienes la parte de los datos. Hostia, me parece que o sea, no sé hasta dónde es capaz de llegar eso, pero sinceramente agilizaría mucho, porque claro, dices, el esquema de datos, es que el esquema de datos no me hace falta ni ponértelo tampoco, porque te subo la documentación o todo lo de LangChain, ¿no, Víctor? Que tú estás más en eso. Te subo todo a pelo, toda la documentación, sí. Los GitHubs también a cascoporro, ¿sabes? Y ahora quiero que me programes esto adaptado para este CSV, por ejemplo, ¿no? Digo, me parece que si funcionase, sería tremendo que pudieras subir zips a cascoporro con documentación y tú simplemente decirle cuándo ir a qué sitio, ¿no? Pero hostia, me parecería que es un pseudo agente de LangChain brutal. Claro, el tema es ese, que yo creo que es como muy, ahora mismo es muy hilo, es muy... que es difícil de conectar, de extraer, de extrapolar a algo transversal, a un día entero, ¿no? O sea, al final vas a tener un hilo de conversación, que es un caso de uso. Y no un caso, en vuestro caso, que tenéis muchísimos clientes, pues es un caso de uso en concreto de un cliente. Por lo tanto, si eso lo expones a todo, al final tienes muchos casos de uso de muchos clientes diferentes, tienes muchas conversaciones y no se relacionan entre sí. No es como una capacidad de extraerlo de ahí para unificarlo todo en un mismo sitio y poder visualizarlo de otra forma. Pero sí, sería como algo más... Pero sí en estructura. Yo pienso que lo interesante es que tú sepas, sí, en estructura, sí. Que tú sepas a nivel de prompt y a nivel de archivos lo que es una estructura. Por ejemplo, los descargables de Search Console siempre van a ser los mismos. Y sabes que en vez de hablarle de algo específico, háblalo por referencia de nombre de columna, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si tú eres capaz de referenciarlo a eso y luego le pasas un CSV particular de cada cliente, ahí tú ya es cuando te haces el fine tuning en tu Code Interpreter y le dices, mira, en este caso particular, en la tabla en la tabla de searchconsole.csv, coge esto y ahora machéalo con esto. En vez de, digo que quizá el propio prompt, como estoy súper de acuerdo, es un hilo y quizá en ese hilo tú mismo eres capaz de decirle, primero, léete esta documentación y memorízala. 2, intenta ahora, con lo que has memorizado, generar un CSV de esquema de datos. 3, con ese esquema de datos ahora intenta ir al documento datosrow.csv e intenta normalizarlo para poder hacer... ¿Sabes? No sé, yo no lo he probado, pero eso sería un pepino. O sea, si al final lo que estamos hablando es que si existiese como una especie de almacenamiento en la nube compartido para todas las ventanas de conversación y tú tuvieses como interfaz gráfica rollo Google Drive o cualquiera de estos, sería como muy bestia, ¿no? En plan, tú metes toda la info ahí de tus clientes, de no sé qué, y entonces tú puedes, desde cualquier punto, puedes modificar esa información, puedes volver a consultarla, puedes tal. Entonces, eso sí que es transversal a absolutamente todo, no es así como súper compartimentado, que es lo que es ahora. No creo que sea complicado que lleguemos a ese punto, porque al final simplemente es como que levanten un poco el pie del freno, que quiten limitaciones y listo. Bueno, vamos con las fricadas. Bueno, creo que el tema del día de hoy nos ha gustado a todos. Me ha parecido muy interesante. Que siempre decimos, el podcast, siendo egoístas, lo hacemos por nosotros, pero creo que justamente en estos puntos nosotros mismos aprendemos muchísimo de nosotros mismos. Fricadas, vamos con ellas. Álvaro, ¿qué tienes esta semana?
Vale, pues nada, mi fricada ha ido un poco en la línea de Claude, de ir probando a ver qué posibilidades tenía y qué opciones daba. Entonces, bueno, he estado jugando un poco con ello, ¿vale? Como os he comentado antes, una de las opciones que permite ahora es subir archivos, ¿vale? Archivos de hasta 10 megas cada uno, o sea, puedes subir varios archivos. Y permite PDFs, TXT, CSVs, así que después de esta conversación, Arnaud, que te he visto que con los PDFs no acabas de sacar partido, con Claude los PDFs van bastante bien, ¿vale? Porque como Pues, no sé, o sea, internamente no sé cómo funciona, evidentemente, porque no te sale el desglose de la llamada al código que está haciendo, entonces aquí sí que lee el contenido de una forma relativamente correcta. Si el PDF, la información está bien puesta, funciona bastante bien. ¿Qué más? Tampoco tiene acceso a internet. En este caso no se pueden subir imágenes, a diferencia del Code Interpreter, ¿vale? Que eso es interesante también. Y una de las cosas que estuve probando es tema de generación de código con Claude. Y la verdad es que los resultados que han dado para mí están bastante bien. O sea, los casos de uso que yo tengo, que suele ser programar en Python temas de SEO principalmente, o temas de analítica o cruces de datos y tal, la verdad es que estaba bastante bien el código que generaba. Y código en diferentes lenguajes y sin ningún problema de pasar de uno a otro. O sea, le pedí un desarrollo que había hecho yo anteriormente para no sé qué, generó todo el código y le dije, vale, me lo pasas a JavaScript, y lo pasó a JavaScript como si nada, ¿vale? Entonces, bastante bien. La parte de generación de código creo que podía estar perfectamente si no al nivel de GPT-4, le faltará poco. O sea, está bastante bien. Al principio os comenté el tema de las matemáticas, de que decían que habían invertido en mejorar sus cálculos matemáticos y tal. Aquí ya no me parece tan potente. O sea, le pasé un problema matemático bastante básico, que eran 4 sumas con lo típico de esto de secuencia de números, cuál va a ser la siguiente secuencia, ¿vale? Y le dije, oye, pues 1 más 4 es 5, 2 más 5 es 12, no sé qué, hazme la secuencia. Y me hizo la suma del último. Y era como, vale, para eso se lo doy a mi hijo de 2 años y me va a dar una solución bastante parecida a la tuya. Y nada, por lo demás, ya os digo, creo que es un recurso que está muy bien, que se ha quedado al camino del Code Interpreter, porque entiendo que cada uno estaba haciendo su parte, y quizá es bastante más mainstream esta resolución de la problemática. Pero en general me ha gustado mucho. La parte de generación de texto está muy bien, la parte de generación de código está muy bien, y trabajo con documentos que ya antes lo había usado y había dado resultados bastante buenos. Creo que es muy recomendable. Así que si queréis trastearlo, la verdad es que merece la pena, porque ya os digo, el friqueado que he hecho esta semana para mí ha merecido la pena, y ha sido de esos de, oye, no he estado simplemente revisando cosas, sino hay algo que lo puedo aterrizar y puedo usarlo en mi día a día en función del caso de uso. Muy guay. Arnau, vamos con la tuya. La mía me parece literalmente de las mejores que he traído en mucho tiempo. Sí, quizá porque me toca por trabajo, pero es que me encanta. Yo ya la he publicado, la publiqué en redes a principios de semana. Es un proyecto que ha salido hace poco, que se llama Attention Insight, que básicamente lo que te permite es, dada una imagen, y ahora abro paréntesis, la parte más espectacular, dado un frame de Figma, te permite analizar cómo se vería en un estudio de eye tracking, o sea, de estudio de tracking de ojos. Ojo de ojos, me parece un poco una locura, pero es que es muy diferente a los mapas de calor, que es que eso es lo que hasta ahora venimos acostumbrados. O sea, realmente los estudios de movimiento ocular realmente estaban muy limitados, porque costaban un pastón, y ahora había el chico el de Local Ghost, que había hecho un ejemplo con GPT-4 y una versión de Toby, que, pero bueno, aún así hay que programar, costaba como unos $500, o sea, muy difícil, pero es que esto es un pepino, o sea, porque realmente lo que han hecho es, han cogido 70.000 imágenes datasets, digamos, de imágenes de estudios de eye tracking. Entonces, lo que hace es, básicamente, han hecho, obviamente, entrenamiento de ese modelo, y luego lo disparan contra tu imagen, digamos, ¿no? Entonces, en datos, obviamente, los que venden,
pues básicamente tienen una accuracy, o sea, un nivel de, un nivel de robustez de resultados del 90 al 96%. Claro, preguntaba alguien por Twitter, hostia, ¿cómo que eran? 175 créditos, 175 euros, 175 créditos, o €1 un crédito. Es que es una locura, es que está tirado. O sea, realmente en cuanto a hacer modelos, porque claro, cuando nosotros hacemos análisis, estamos tan acostumbrados a los mapas de calor, al ratón moviéndose, que incluso cuando yo vi los resultados que me dieron mis tests de Figma, no sabía interpretar eso. Yo le decía, pero ¿cómo va a mostrar tanta calor en este título? Claro, porque es que es un estudio del ojo. Que es que de verdad es un salto cuántico para los que trabajamos en tema de diseño y de CRO, porque a lo que estamos acostumbrados es a lo que permite el ratón, que eso es nada que ver con la realidad. Entonces, para mí, y ahora es un poco el detalle, porque justamente en la web de Attention Insight hay una parte que es muy interesante. Yo sé, porque la heurística me lo dice, que si pongo una imagen con un tío mirándome y un título grande y un CTA debajo, yo sé que la cara se va a ver, sé que el título se va a ver y sé que lo otro se va a ver. Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿vale? Pero hay un ejemplo que ponen ellos que me parece muy interesante, que es el tema de un diseño de una caja de comprimidos farmacéuticos. Entonces, claro, obviamente se ve el título grande y eso es evidente que va a captar la atención, pero luego en el diseño hay debajo, en la zona lateral derecha, una parte que pone relax. Eso sí me parece espectacular, porque realmente es una pieza de información que capta información, o sea, que capta la atención visual un tiempo lo suficiente para transmitir algo asociado al comprimido. Y eso sí me parece brutal. Entonces, no es tanto que yo diseñe para saber dónde va el ojo, porque en parte ya lo sé, no, sin ser presuntuoso y sin que realmente quede por encima el probarlo con los usuarios, o sea, testarlo en tiempo real, pero lo que me parece interesante son casos de uso donde tú quieras transmitir una información, no es evidente que vaya a llegar a verse y realmente esos estudios te permitan hacerlo. Porque lo otro es que no te vas a... Aunque la gente decía luego, pero no está de más, yo mismo lo decía, que lo probemos con los usuarios. Claro, pues si no tienes herramientas, ¿qué cojones vas a probar? ¿Sabes? Entonces, bueno, para mí es un pepino absoluto la aplicación y me parece que está tirada de precio. O sea, ahí la dejáis, la dejaremos en las notas. Attention Insight. Dos cosas. Lo primero, cuando vi tu publicación se lo pasé a mis compañeros de producto y ya lo están probando con los Figmas de GuruWalk y los resultados molan un montón. Y lo segundo es una pequeña reflexión sobre esto, ¿no? Al final, fíjate el producto, lo potente que es y lo chorra que es a la vez. Han entrenado un dataset con imágenes de estudios, de estudios de eye tracking, y han sacado un modelo que es capaz de, en base a una imagen que tú le das, generarlo. Es decir, no estamos hablando de que haya llegado una nueva revolución que ha conseguido Figma, no sé qué. Al contrario, Figma se ha subido a la ola del hype de la inteligencia artificial, ha utilizado cosas súper tradicionales dentro del mundo de la inteligencia artificial que llevan años funcionando y gracias a esta ola han introducido en su modelo una herramienta súper potente que la podrían haber introducido hace 3 años seguramente, pero como no había este hype, no le habrán dedicado el tiempo suficiente para estudiar los recursos para que su equipo de desarrollo se centre en explorar cosas con inteligencia artificial y no han llegado a ese punto. O sea, creo que este avance tecnológico no es innovador. Lo que pasa es que es movido por el hype y genera un producto que es brutal y que es también otro de estos que puede cambiar el panorama de la noche a la mañana. Entonces, pues simplemente eso, ¿no? Resaltar el hecho en el que todas las empresas se sumen a este carro hace que los productos mejoren a tal nivel que al final los que trabajamos con estos productos seamos capaces de producir mucho más y mejor. O sea que, bueno, me parece una brutada, una pasada. Vale, y con la mía es una cosa un poco rara, pero que tiene sentido. Se llama Panocchio. No lo he visto por ahí muy, muy distribuido. Pero este chico es un chico en Twitter que se llama Cocktail Pinout. Yo hablé con él un par de veces en febrero, creo, cuando se filtró Llama, el modelo de Meta, porque este chico fue una de las primeras personas que empezó a
intentar portar Llama a ordenadores personales. Y había gente haciendo esto de meterlo en Raspberries y cosas así un poco extrañas. Y este chico lo que hizo fue crear un instalador muy sencillo para que tú te instalases en tu local, en tu Windows, en tu Linux, una versión de Llama para que se pudiese correr en local, con simplemente un doble clic, un exe y se te instalaba, ¿no? Cuando todo el resto pues eran cosas súper complejas, tenías que entrenar los modelos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, este chico ha seguido por esa línea de pensamiento de intentar hacer de productos complejos e instalaciones sencillas. Entonces, lo que ha sacado ahora, que lo sacó, esto es de hace 2 días, que no ha tenido mucha repercusión, o sea, su tweet tiene 20.000 reproducciones y el repositorio de GitHub que viene asociado tenía como 150 estrellas o algo así, que eso es nada, relativamente. Ha hecho un producto que es el Panocchio este que os digo, que al final es como una especie de agregador de modelos de inteligencia artificial open source con instalaciones de clic muy sencillos. Hace unas semanas traía este producto Faraday, que era precisamente esto, pero de modelos de LLM, de generadores de textos. Pues Panocchio lo que es un agregador de todo lo que este chico va añadiendo. Entonces, por ejemplo, ha hecho que puedas instalarte Stable Diffusion en local con una interfaz web con un simple botón de descargar e instalar. Y se te descarga todo a la vez, se te levanta el servidor y entonces ya puedes empezar a trabajar con Stable Diffusion. Entonces, creo que está muy chulo para todas esas personas que no están muy conectadas con el tema de la consola, de instalar paquetes, de no sé qué, no sé cuántos. Pues con 4 clics puedes empezar a probar cualquier cosa. Y bueno, no es solo esto, Panocchio como que está haciendo que sea muy fácil la conexión entre modelos, modificarlos y todo esto, pero sobre todo lo que me gustaría destacar es eso, ¿no? Que cualquier persona puede instalarse, por ejemplo, eso, Stable Diffusion, pero hay más, con un simple clic y empezar a generar imágenes en local de forma muy, muy sencilla, ¿no? Qué bueno. Así que por ahí quedaría. Quede claro Pues listo, ¿no? Episodio 10. Quede claro que quizá este era el días, antiguo... ¿no? No, que quizá este tío era el antiguo desarrollador de UX de OpenAI, porque el nombre que ha elegido, hostia, tío, cuando lo has dicho, o sea, que ha costado ponerse serios, la verdad. Sí. No, tú te metes en su Twitter y el chico se ve que no es un chico habitual, ¿sabes? O sea, es su imagen de perfil es perturbadora, su fondo su banner de Twitter son un montón de cacahuetes. Sí, pero bueno, pero tiene pinta de genio incomprendido. Las noticias que nos trae Víctor cada semanita, ¿eh? Esto hay que buscarlo en el inframundo de Twitter, o sea... Sí, además el chico tiene 4.000 seguidores, es como súper ahí... Bueno, 4.000 ya son, ¿no? Pero que no es así la persona más famosa del mundo, por lo que sea. Bueno, pues terminamos esta semana, nos acercamos al récord, yo creo que lo superaremos incluso con la despedida. Álvaro, Arnau, muchas gracias, una semana más. Una semana muy intensa, la audiencia no la sabe, pero esta semana hemos hecho extra de podcast y hemos estado pues eso, preparando cosas muy chulas para lo que viene las siguientes semanas, que os recomendamos que escuchéis. Dejadnos, por favor, vuestros comentarios en las plataformas de podcast que escuchéis habitualmente, tanto reseñas como comentarios, que nos ayudan a mejorar y a ganar más audiencia, a llegar a más gente. Y nada más, poco más. Muchas gracias, chicos, por haber venido una semanita más. Nada, muchas gracias, Víctor. Un abrazo aquí a todos los incomprendidos con fondos de cacahuetes y sus amigos, que siempre serán bienvenidos en el test de Turing. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.